Hoy tengo preparado un artículo que me parece bastante interesante de comentar y que creo que va a ayudar a muchísimos jóvenes que están comenzando en el mundo del desarrollo y que se titula, lo tengo por aquí, cómo alcanzar tu potencial máximo como programador. Y probablemente no es lo que piensas. Vamos a leer este artículo, lo vamos a leer conjuntamente. Está en inglés, entiendo que la mayoría de vosotros entendéis inglés porque sois programadores, pero si no yo lo voy a ir comentando y lo voy a ir traduciendo también al español. Así que nada, simplemente no sé de cuándo fue esto, el 17 de agosto, o sea que es de este mismo mes. No sé si estará actualizado con el tema de la inteligencia artificial y trata de diferentes puntos, son solamente 7 puntos y los vamos a ir comentando y os voy a dar yo también mi punto de vista. Básicamente lo que dice es cómo alcanzar tu máximo potencial como programador y probablemente no es lo que piensas. Todo programador quiere mejorar, todos soñamos con convertirnos en la persona quien mira un problema difícil, piensa por unos minutos y con seguridad construye una solución desde cero. Pero incluso si estás escribiendo tu Hello World o si vas programando muchos años, probablemente te preguntes, ¿cómo me convierto en un gran programador? Y la internet está llena de consejos. Una persona te puede decir que construya más proyectos, lo cual es cierto, construir proyectos te ayuda muchísimo. Otra te puede decir que quizás deberías resolver cientos de problemas, lo cual, pues bueno, en muchas entrevistas de trabajo eso es lo que requieren, los típicos problemas de lead code. Comenzamos. Hábito número 1. Ve más allá de los tutoriales y aprende los fundamentos. Esto es algo que yo he ido predicando siempre. Hay unas cuantas palomas aquí al lado. Perdón, con el TDAH. Tutorials are a great place to start. Los tutoriales son un buen lugar para empezar. Ellos te ayudan a construir tu primera aplicación, entender un nuevo framework y explorar la tecnología que no has usado nunca. Todos hemos aprendido algo interesante de un buen tutorial, pero los tutoriales no deberían de convertirse en tu estrategia de aprendizaje. En algún punto necesitas entender por qué el código funciona en lugar de simplemente seguir los pasos de alguien, y eso es donde los libros, la documentación oficial y la arquitectura de software se convierte evaluable. Vale, esto es un punto yo creo que es súper interesante y es súper importante y es algo que muchos de nosotros, muchos de los programadores nos cuesta asumir, que es escapar de el ciclo sin fin de los tutoriales, de verdad, porque creo que se puede incluso decir que es una trampa. Los tutoriales son una trampa, porque cuando empiezas a hacer tutoriales todo funciona estupendamente. O sea, los tutoriales y los proyectos completos que veis en YouTube están hechos para que tú puedas seguirlos paso a paso y que tú te creas que estás aprendiendo. Y de verdad, vas a aprender muchísimo y yo empecé con tutoriales, o sea, yo creo que prácticamente todos hemos empezado a aprender desarrollo siguiendo tutoriales, pero llega un momento en el que te piensas que sigues aprendiendo, pero no sigues aprendiendo en realidad. Porque cuando ya te has hecho 1 o 2 tutoriales sobre un tema concreto, sobre alguna tecnología en concreto, lo recomendable es empezar a crear tus propios proyectitos por tu cuenta sin seguir el tutorial. Es decir, seguir el tutorial está muy bien, pero tú en realidad, siguiéndote tu tutorial, te estás enfrentando a un proyecto que no te va a dar errores. No te vas a encontrar ningún tipo de problema. Y es encontrándote esos tipos de problemas donde realmente se aprende. Y es por eso que es súper importante que vayas más allá y empieces a crear tu propio proyectito y empieces a entender los fundamentos de la tecnología. Por eso yo es algo que siempre recomiendo y creo que en la mayoría de mis vídeos es algo que he ido repitiendo 1000 millones de veces prácticamente. Stop treating working code as the finish line. Vamos a ver qué coño dice aquí. Todo lo hemos hecho. Encuentras una solución online, la copias en tu proyecto y funciona perfectamente y tú inmediatamente te mueves a la siguiente tarea. El problema es que tu aplicación ha mejorado, pero tu entendimiento no. En su lugar, obtén como curiosidad, elimina líneas de código, cambia las funciones, reemplaza approaches como la forma en la que vas a solucionar el problema y mira lo que se ha roto y pues como que date cuenta de lo que se ha roto. Estos pequeños experimentos te enseñan mucho más que leerse un simple artículo o ver un vídeo. Esto 100%. Esto 100% también. No sé cuándo, o sea, esto pone que se ha escrito el 17 de este mes, de agosto, pero me estás hablando de copiar en mi proyecto. Ya no copiamos. Yo creo que ya nadie copia parte del código que se encuentra en internet en un proyecto porque tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial prácticamente te escribe el código. Aquí lo importante ya no es... ¿cómo lo decimos? Para mí lo importante ahora es entender que el código, qué es lo que te está cambiando la inteligencia artificial. Y para poder llegar al punto en el que tú entiendes qué es lo que te está cambiando la inteligencia artificial y de entender que la solución que te está dando la inteligencia artificial es correcta o no, te has tenido que equivocar y que cuestionar muchísimas cosas. Entonces, en este punto, quizás sí que es importante esto que dice de cambiar líneas, cuestionarte cosas, obtener curiosidad, porque yo, incluso hoy en día,
en los proyectos en los que trabajo, cuando la inteligencia artificial me genera diferentes cambios en los cuales yo digo, ¿esto por qué? ¿Por qué es así? Porque a lo mejor yo no lo entiendo, ¿no? Y de hecho en proyectos donde, yo qué sé, que tiene ya código bastante antiguo y que hay funciones grandes que yo no sé qué coño hace. Entonces yo directamente se le pregunto a la inteligencia artificial para que ella misma me diga por qué ha cambiado X líneas y qué hace esa función. Y a lo mejor haciendo ese tipo de cosas te vas dando cuenta de cosas que hace bien la inteligencia artificial, pero también te puedes dar cuenta de cosas que no hace bien o de cosas que se podrían simplificar de algún modo. Y la única forma de aprender esa tipo de lógica o de obtener ese tipo de lógica en tu cabeza es hacerlo así, es obtener curiosidad, como indica aquí justo el artículo, ir modificando cosas o ir cuestionándote cosas y que no que la única solución que te da la inteligencia artificial sea la única válida. A lo mejor es válida, pero a lo mejor hay una mejor. Entonces, bueno, súper recomendado. Yo creo que la mayoría de puntos de este artículo van a ser recomendados. Dudo que haya alguno que no lo recomiende. Pero eso, vamos a seguir. Punto número 3. Gasta más tiempo fuera de tu zona de confort. Vale, esto me parece a mí clave, pero ya no solamente para la programación, sino como forma de vida, ¿no? Para la vida en general. El crecimiento se siente como excitante. Mientras esto ocurre, se siente que te frustras prácticamente. Si has estado construyendo el mismo tipo de aplicación por meses, usando el mismo framework y el mismo lenguaje de programación, probablemente te estés convirtiendo más eficiente, pero no necesariamente en mejor programador. Prueba algo diferente. Construye una API, aprende de sistemas de lenguaje si solo escribes en Python, explora pues más tipos de desarrollo, que es mobile, database, networking, cloud technologies. El objetivo no es master everything, o sea, no es hacerte un máster en todo. El objetivo es to keep giving your brain new problems to solve. O sea, básicamente darle más problemas a tu cerebro para que siga funcionando. Y creo que esto es la gran diferencia entre un buen programador y un mal programador. Me explico. Hay programadores que han trabajado prácticamente toda su vida en la misma tecnología y con el mismo framework. Y son programadores a lo mejor de 15 años de experiencia. Ponte 15, 20 años de experiencia con el mismo framework, mismo lenguaje. Ese programador, únicamente porque haya pasado 15 años de experiencia con un solo lenguaje, no quiere decir que sea un buen programador, ni que tenga mucha experiencia programando, ¿vale? Porque básicamente es un programador que solamente sabe una pequeña cajita y una pequeña porción de lo que es todo el mundo de la tecnología. Cuando hablamos de un buen programador, yo en mi caso, o sea, cuando yo considero un buen programador o alguien que tiene buenas skills, cuando es un programador muy polifacético, polivalente, sí, me quiero hacer aquel chulo con buenas palabras, cuando es un programador muy polivalente, cuando es un programador que entiende de muchos diferentes aspectos de la tecnología, no es experto, por así decirlo, en ninguna, pero sí que ha llegado a un buen nivel de entendimiento de cada una de ellas, y eso lo que le hace es que se pueda desenvolver muy bien en cada una de ellas. Es decir, un programador full stack, por ejemplo, yo creo que siguen siendo muy interesantes y cada vez más, porque cada vez yo veo que la diferencia entre front y backend es menor cada vez, ahora sobre todo con la inteligencia artificial. Creo que el perfil de full stack está tomando más presentación, por así decirlo, porque con la inteligencia artificial, si entiendes un poco de frontend, entiendes un poco de backend, con la inteligencia artificial puedes hacer absolutamente lo que te salga del papo, siendo totalmente sincero. Entonces, para mí un buen programador es alguien que entiende frontend, entiende backend, entiende cloud, entiende cómo funciona la tecnología, entiende cómo se conectan los diferentes sistemas, y yo no necesito que sea un maestro en cada una de ellos. Yo lo que necesito es que tenga las herramientas necesarias para poder resolver los problemas en cada una de estas tecnologías, ¿vale? Eso es realmente lo que se busca de un buen programador. O al menos eso es lo que, desde mi punto de vista, desde mi punto de definición, eso es lo que se busca de un buen programador, y eso es lo que a mí me ha llevado a tener muy buenos trabajos. Entonces, este punto yo creo que también es súper importante. Sal y gasta más tiempo fuera de tu zona de confort. Si ya sabes frontend, aprende backend. Si ya sabes frontend de web, aprende mobile. El backend para mobile es prácticamente lo mismo. Y hoy tenemos plataformas que podemos utilizar para hacer cualquier tipo de plataforma. Es que cualquiera. O sea, con mismo Supabase crear un frontend de web y un frontend de aplicación. Y puedes hacer peticiones a Supabase y te haces una aplicación de tu misma web, si quieres. Pero ahí ya estás probando cómo es React Native.
y ya te estás saliendo ya del entorno del frontend. Ya te estás metiendo en un ecosistema que es totalmente nuevo, que es con Xcode, que es ver cómo funcionan los diferentes simuladores de los móviles. Es algo muy interesante de conocer y que luego en cualquier tipo de conversación quizás no te pierdes. Vas a poder seguir cualquier tipo de conversación que tengas con cualquier persona en cualquier ámbito. Si ya sabes de frontend, por ejemplo, y te interesa el blockchain, pues intenta entender cómo conectar tu frontend con blockchain, que para eso ya hay diferentes tecnologías que se pueden utilizar. Y blockchain es abierta, tú puedes llamar a blockchain con una API prácticamente. Entonces, este tipo de cosas son las que realmente te van a servir para empezar a crecer y empezar a aprender. Y luego en las entrevistas se nota muchísimo cuando alguien tiene más curiosidad. Y yo creo que es que esa es la palabra. Yo creo que realmente lo que tenemos que desarrollar es la curiosidad. Se nota, es que se nota un montón cuando alguien tiene verdaderamente curiosidad y ha querido crear cosas, simplemente por querer aprender de eso, ¿vale? Entonces, este punto, 100%, súper importante. Let's go. Vamos al punto número 4. Take ownership instead of waiting for permission. ¿Cómo se dice? Como hacerte propietario en lugar de esperar por permisos, ¿no? Propietario. No sé cómo traducirlo bien, pero bueno, me había entendido perfectamente. Los programadores más fuertes básicamente no esperan que el trabajo interesante aparezca de por sí. Ellos buscan por oportunidades. Maybe it's a feature everyone keeps postposting. Característica, una feature del producto que todo el mundo está posponiendo. Puede ser un bug que nadie quiere investigar. Puede ser una mejora de la herramienta que el equipo completo, que básicamente que quieren. Estos momentos, básicamente, que son los proyectos que más te enseñan porque te hacen salir de tu zona de confort. Sí. O sea, el ownership es hiper importante dentro de las empresas. Y hay una gran diferencia entre las personas y los empleados que tienen ownership sobre sus tareas o no sus tareas, sobre el proyecto, digamos, ¿vale? Porque estamos hablando de un proyecto, y de los programadores que les suda la polla absolutamente todo. Hay muchísima diferencia, pero un montón. Y de verdad, vas a querer trabajar 100% con los desarrolladores o con gente que tiene ownership sobre el proyecto. De verdad, vas a querer y es un gustazo trabajar con gente que tiene ownership sobre el proyecto. El resto le suda la polla. Y básicamente son más un incordio que otra cosa. Porque cada cosa que tú quieras preguntarle, no te va a apetecer preguntarles. Pero el otro tipo de persona, o sea, si tú tienes ownership del proyecto y eres una persona, digamos, que responde, que coge un poco las cosas con liderazgo, que tiene curiosidad, que quiere aprender, que hay un bug, por ejemplo, y te interesa sobre ese bug, que investigas cosas dentro del proyecto que otros no están haciendo. Tu perfil dentro de ese proyecto se va a revalorizar muchísimo. Y ya no es solamente dentro del proyecto, sino dentro de tu empresa, porque te vas a convertir en una persona a la cual el equipo va a acudir prácticamente. Te vas a convertir en una persona a la cual el equipo va a acudir cada vez que haya una duda. Y da igual si tú tienes respuesta o no para esas dudas. Da igual. Van a acudir a ti porque saben que eres una persona que va a encontrar soluciones y que tu respuesta va a estar alineada con los intereses del equipo. No sé si me estoy expresando bien o como un libro cerrado, de verdad, ¿eh? Pero hay muchísima diferencia, yo lo digo o lo prometo, que yo mismo lo he vivido en otras empresas. Y, o sea, yo he visto equipos caerse porque la persona más resolutiva y la persona que más ownership tenía del proyecto, que era un desarrollador, se ha ido de la empresa. Y el equipo se ha quedado básicamente en nada. Y los ánimos por los suelos. ¿Por qué? Porque si eres una persona que, es que, os repito, no necesitas tener todas las respuestas a todas las dudas del equipo. No es ese el caso. Es simplemente decir, por ejemplo, que sí a algo o a ofrecer una ayuda, ¿vale? Eso es ownership. No es saber la respuesta. Es decir, por ejemplo, yo lo investigo, ¿vale? Y no responder simplemente dando las largas. De verdad, hay muchísima diferencia y si eres una persona resolutiva y que coges ownership del proyecto y empiezas en lugar de dar largas a las peticiones, a querer ayudar realmente al equipo, tu perfil se va a revalorizar muchísimo, ya no solamente dentro del proyecto, sino en toda la empresa. Dicho esto,
Vamos al siguiente punto, que me lío más que... Punto número 5. Don't be afraid of open source. Vale, open source yo la verdad que lo he tocado poquito, pero open source can look intimidating from the outside. O sea que el open source puede ser intimidante desde fuera. Ves miles de contribuidores, millones de líneas de código y asumes que no tienen ningún valor que añadir, pero en realidad es mucho más simple que esto. No todas las contribuciones necesitan introducción compleja a un nuevo feature. Por ejemplo, corregir documentación, mejorar un ejemplo, corregir un typo, reportar un bug, todo importa. Una vez que empiezas a contribuir, tú también empiezas a aprender la experiencia de otros programadores y revisar código, colaborar en software. Vale, perfecto. Y sí, totalmente cierto, otra vez, evidentemente. Yo, por ejemplo, nunca he contribuido a ningún proyecto open source. Nunca lo he hecho. Pero que yo nunca lo haya hecho no quiere decir que... Pero lo recomiendo 100%. O sea, lo recomiendo 100% porque, sobre todo si no tienes experiencia. Si no tienes experiencia y quieres empezar a contribuir a proyectos open source, busca proyectos open source con los cuales tú te sientas identificados, cosas que te gusten, cosas que estén alineadas con tus hobbies. ¿Hobbies? Busca proyectos que estén alineadas con tus hobbies y empiezas a contribuir. Y eso lo puedes convertir en experiencia. ¿Por qué? Porque es algo que vas a poder comentar en las entrevistas de trabajo. Y si todavía no tienes experiencia de ninguna empresa, hazme caso que eso te va a ayudar muchísimo. Porque va a ser la diferencia entre un programador junior que no ha tenido intención ni curiosidad de aportar absolutamente nada a la comunidad de programación y tu perfil, que sí está aportando. Y sí está empezando a entender cómo funciona GitHub, cómo funcionan las pull requests, cómo se crean descripciones de pull requests, cómo se responden los comentarios, cómo se contribuye a un proyecto dentro de GitHub, por ejemplo. Todo este tipo de cosas suma un montón a tu experiencia inicial. Así que 100% recomendada. Ahora, yo, por ejemplo, no lo he hecho nunca. Yo, por ejemplo, simplemente me construí mis propios proyectos y fue lo que presentaba dentro de las entrevistas. Que también es algo que puedes hacer, ¿eh? Incluso si tú quieres, puedes crear tu propio proyecto de open source y decir que has creado un proyecto open source y, no sé, os ponéis 5 amigos de contribuidores, lo que queráis. Pero ya tienes algo que poder demostrar. Punto número 6. Let's fucking go. Rodéate de desarrolladores que te inspiran. Programación no es algo que tienes que aprender solo. Algunos de los mayores mejoras en mi viaje vienen de leer el código de otros programadores, unirme a comunidades técnicas y de prestar atención en cómo los ingenieros experimentados resuelven los problemas. Approach problems, básicamente. Afrontan los problemas, no resuelven. Estar alrededor de personas que tienen altos estándares naturalmente te empuja a mejorar tu propio trabajo. Y esto es 100% cierto. O sea, por ahí se dice que eres la media de las 5 personas que te rodean. Y es totalmente cierto. Y esto aplica a absolutamente todo. No solamente programador. Esto aplica a todo. Si te rodeas de buena gente, te convertirás en buena gente. Si te rodeas de gente amargada, te amargas. Es por eso que se dice que eres la media de las 5 personas que te rodean. Entonces, si te empiezas a rodear de programadores que tienen curiosidad, que aportan a diferentes proyectos, que crean proyectos con IA, empiezas a empaparte de toda esa energía y de toda esa curiosidad y evidentemente tú también vas a querer poner tu granito de arena al grupo. Y eso es así. Y no hay nadie que me lo pueda negar. Literalmente. Pero sobre todo, no te rodees de gente amargada, tío. De verdad, es que huye de la gente amargada. Huye de la gente negacionista de la inteligencia artificial. Y mira que yo he tenido bastante reticencia a la inteligencia artificial y creo que muchos de vosotros la habéis podido ver en mis vídeos de YouTube. Pero tener un poco de reticencia no quiere decir que yo no apoye la inteligencia artificial. Yo no niego la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está aquí, ha llegado para quedarse y lo he repetido 80 veces. Yo he tenido reticencia en el uso de la inteligencia artificial porque empecé a ver que me estaba oxidando. Yo mismo me estaba oxidando y ahí es donde he tenido reticencia. Pero bueno, luego he ido viendo cómo seguir aprendiendo y podía seguir haciendo cosas y alimentando mi cerebro y alimentando mi lógica de programación y mi mente para que no se vuelva gilipollas. Pero bueno, eso es otro discurso. Entonces, totalmente cierto. Rodéate de programadores que no te amarguen la vida, que no sean negacionistas de la inteligencia artificial, que empecéis a hablar de cosas, de cómo aplicar la inteligencia artificial y no os preocupéis sobre, no sé, no habléis de lo mal que está el trabajo, simplemente inspiraros unos a otros y de verdad que eso es algo que se pega.
Punto número 7. Enseña lo que has aprendido. Vale, yo creo que más o menos sé por dónde va esto. Uno de los caminos más rápidos para descubrir que realmente entiendes es intentando explicar lo que has aprendido a alguien más. El momento en el que escribo este blog, resuelvo preguntas online o ayudo a compañeros a resolver problemas. Rápidamente te das cuenta de las partes de las cuales no estás seguro. Y eso no es debilidad, es parte del aprendizaje. Enseñar te fuerza a organizar tus pensamientos, simplificar las ideas complejas y a rellenar esos gaps o esos huecos de tu propio entendimiento. Por el camino puedes ayudar a otros desarrolladores que están empezando por el mismo camino. Esto es cierto. Si es que no hay mucho más que comentar aquí. Y esto me recuerda un poco a lo que es la técnica de Feynman, ¿no? La técnica de Feynman que básicamente consiste en explicar, ¿cómo lo podemos definir? Consiste en explicar conceptos complejos, pero con un lenguaje cotidiano, por así decirlo, ¿no? Con un lenguaje básico, no un lenguaje del tú a tú que no entendamos aquí todos. Y es esto, es que cualquier cosa que tú aprendas, si tú intentas explicárselo a tu abuela borracha, te vas a ir dando cuenta de huecos de conocimiento que tienes que ir completando. Y en eso mismo, durante la misma explicación, vas a empezar, hostia, ¿y esto por qué era? ¿Y esto por qué era? ¿Y esto por qué era? Pues ese tipo de cosas te lo vas apuntando y luego pues se lo pregunta a ChatGPT. Y listo. Y así es como se aprende. Escúchame, yo así es como sigo aprendiendo muchas de las cosas, ¿eh? Cada vez que yo intento crear algo nuevo y me doy cuenta que realmente no lo entiendo, voy a ChatGPT, me lo explica y vuelvo otra vez a la aplicación. Y ya está. A ChatGPT o a Cloud o a quien queráis, ¿vale? O a la gente de inteligencia que tengáis. Entonces, ¿cómo realmente te conviertes en un mejor programador? No hay una técnica secreta, es que no la hay. No hay ningún camino fijo que tú digas, aquí, ¡pum!, mejor programador. Realmente todos los tutoriales sirven, todo lo que sea aprendizaje sirve, evidentemente todo lo que sea implementar desde cero sirve. Y es que no hay más que mancharte las manos. Es que quitarte los anillos y mancharte las manos. Es que no hay más. Entonces, bueno, me parecía interesante porque es que realmente cada uno de estos pasos, da igual que sea post o pre inteligencia artificial, da exactamente igual. Estos pasos han sido así desde que tenemos conciencia y es aplicable a cualquier tipo de tecnología, no solamente a desarrollo. Es que es para absolutamente todo. Y esto lleva siendo así muchísimos años. Muchísimos años. ¿Qué digo años? Desde el principio, prácticamente. Desde la era de Internet ha sido así. Entonces, bueno, son cosas que parecen sencillas, pero que a mucha gente se lo olvida. Y son cosas muy sencillas y que sirven de verdad. Así que bueno, un saludito, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.